Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Creo, si mal no me equivoco, la última tertulia de este mes. Así es, ¿verdad, Javier? Efectivamente, terminamos el mes de julio. Estamos a 26 cuando estamos radiando este programa. Y por tanto ya la próxima semana, el próximo programa será el primer programa de agosto, el 2 de agosto. Por tanto, el tiempo corre, el tiempo pasa y caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el problema no es que se camine, porque se puede caminar sin hacer absolutamente nada. El problema es que se camine, la realidad es que debemos ir caminando con alegría y con esperanza, para que las penas y las tristezas se vayan mitigando. Pero bueno, vamos a cambiar un poco la tonalidad y la presentación de nuestro programa, porque miren, estaba dándole vueltas y más vueltas y hay tantos temas que en 2 horas semanales apenas si da tiempo a compartirlos lo ideal sería como teníamos hace tiempo, se acordarán los primeros oyentes, 2 horas al día de lunes a viernes, pero eso era cuando éramos jóvenes, cuando teníamos tiempo, cuando teníamos dinero y cuando podíamos. Ahora, en vez de, como dice dice el refrán chino, si te encuentras en las tinieblas, no maldigas las tinieblas, enciende un fósforo y habrá menos tinieblas. Si no tenemos para 2 horas diarias durante 5 días a la semana, bueno, tenemos un programa de 2 horas a la semana y con eso pues vamos poco a poco alumbrando, sirviéndonos. Y como les decía, vamos a empezar una pequeña serie mientras organizaba el programa, escuchando a unos, escuchando a otros. He decidido tomar temas concretos para cada semana o para cada 2 semanas o cada 3 semanas y vamos a empezar hoy conversando y compartiendo sobre Jerusalén, porque de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, hemos oído un montón de cosas. El 90% es mentira y el otro 10% son embustes. Y entonces es bueno de vez en cuando ver las razones de ser de las cosas, de las ciudades, de los sitios, de dónde viene, de dónde se nos anuncia la Palabra de Dios. Pero bueno, bienvenidos todos a nuestra tertulia en estos 120 minutos, algunos minutos menos, algunos minutos más. Estos 120 minutos vamos a conversar de lo humano y de lo divino, de lo alegre y de lo triste, de la tertulia de cada día. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118.
Continuamos. Y antes que se me olvide, un saludo muy cordial y muy respetuoso a nuestros hermanos privados de libertad y a todos aquellos que de una forma u otra se conectan con nosotros en Chicago, en Atlanta, en Panamá, en Puerto Rico, en Quito, en Argentina y allí donde Dios sabe, solamente Él sabe y solamente Él lleva cuentas. Así que para todos ustedes nuestro saludo cordial y sincero desde la capital del mundo. Al menos eso dicen, que Nueva York es la capital del mundo. Yo lo que sé que es una ciudad muy grande, una ciudad muy ruidosa, una ciudad muy loca y una ciudad donde también se encuentra Dios. Es difícil encontrarlo, pero se encuentra. Y se encuentran buenos amigos, como son un montón de gente, un montón de personas que día a día nos van escuchando y van soñando como se debe hacer en esta vida, soñar de vez en cuando. Los sueños son, y son gratis. Pero fíjense que si son importantes los sueños, que cuando Dios se quiso comunicar con José, con los dos Josés, el hijo de Jacob y el esposo de María, se comunicó por sueños. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, dicen en mi tierra. Así que, pero bueno, vamos a conversar. Y primero de nada vamos a conversar, a dar una nota y una felicitación muy sincera y muy grande a los abuelos, a nuestros abuelos. Sí, porque hoy 26 de julio, se celebra en la iglesia la memoria de San Joaquín y Santa Ana. ¿Quién diantre fueron San Joaquín y Santa Ana? San Joaquín y Santa Ana nos cuenta el protoevangelio de Santiago, fueron los papás de la Virgen María. Miren, ocurrió un fenómeno muy interesante. En el Evangelio no aparece que fueran, en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan no aparecen las figuras de Joaquín y de Ana, ni aparecen una serie de hechos, una serie de circunstancias y demás. Pero, ¿por qué? Porque el Evangelio, los 4 Evangelios, en el fondo son un esquema dirigido a presentarnos el mensaje y la figura y el proyecto de Jesús de Nazaret. Y ahí las personas, las mínimas y en situaciones puntuales. El mensaje de Mateo es que Jesús es el que nos trae el nuevo reino de Dios, la nueva ley, el nuevo Moisés. El mensaje de Marcos es que está dirigido a los creyentes en Jesús de Nazaret, para los cuales Jesús es el Señor y que no conocen en absoluto nada del judaísmo. Para el Evangelio de Lucas va a presentarnos en la misericordia de Dios, Dios como Padre, y la llamada a todos, sobre todo Jesús se encuentra en el rostro del más desfavorecido, del más abandonado, una llamada universal a la salvación. Y Juan es una contemplación del misterio de Dios. Punto. Que dentro de eso tiene datos biográficos, que datos anecdóticos, todo eso sí. Pero a ninguno de los 4 les interesó de dónde venía María, de dónde venía José, quién era el padre de la una, quién era el padre de la otra. Y la primera generación funcionó de esa manera. La primera generación de cristianos del año 0 al año 40 funcionaron de esa forma. No les interesaba, era el recuerdo, era la vivencia, era el impacto de lo que había supuesto esa nueva forma. Uno de los evangelistas dice, les hablaba con autoridad, les hablaba con respeto. Entonces lo demás, pero la segunda generación, espera, ven acá, creemos en Jesús, creemos en su mensaje, pero ¿de dónde salió este señor? ¿De dónde le viene la sabiduría? Como van a decir los ciudadanos de Nazaret cuando Jesús se acerca por allá y va a la sinagoga, de si es el hijo de María y su padre es el carpintero y sus hermanos son fulano y mengano y zutano. Entonces empiezan a indagar, empiezan a buscar, empiezan a recoger tradiciones, que muchas de ellas son ocultas y por eso van a recibir el nombre de apócrifas. De algunas se ha comprobado de que son puro paquete, como diríamos vulgarmente, pura mentira, pero otras cabe la posibilidad de que efectivamente tuvieran mucho de verdad. Y uno de estos es lo que se llama el protoevangelio de Santiago, en el cual nos habla de Joaquín. Dice incluso la leyenda que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos, entonces el santo se retiró a orar durante 40 días al desierto, a orar y ayunar, en tanto que Ana, cuyo nombre significa gracia, se quejaba en 2 quejas y se lamentaba en 2 lamentaciones. Un ángel se le apareció y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz, del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. A su debido tiempo nació María, quien sería la Madre de Dios,
Y esta narración pues se parece mucho a la narración de Samuel en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Los primeros padres de la Iglesia veían un paralelismo. En el fondo, el mensaje que nos quiere dar el protoevangelio de Santiago, y por eso es válido, Dios supo escoger y supo dar vida a una familia que tendría en su seno a María. Y en el fondo el mensaje, si cabe, es más actual y más profundo. La familia es la primera comunidad creyente. El concilio nos lo va a recordar. Una comunidad de la familia, el matrimonio es una comunidad de amor abierta a la vida. Ejemplo, Joaquín y Ana. A lo mejor se llamaban Perico y Manuela, pero los nombres son lo de menos. Lo importante es el ejemplo. María nace en una comunidad de amor. María nace en una comunidad de esperanza. María nace aprendiendo a amar, aprendiendo a soportar, aprendiendo a compartir, aprendiendo a vivir. Y eso es lo que le va a dar después a Jesús. Entonces, si reconstruimos la historia, ellos son los abuelos. Y hoy en que muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos, ¿quién nos están cuidando en la sociedad que hemos construido? ¿Quién está cuidando a los nietos de ustedes? Sus abuelos. Por eso tengamos un recuerdo y una felicitación y sobre todo una oración para que ellos sigan manteniendo la fe, sigan alimentando a nuestros descendientes, sean los portadores del amor y de la esperanza entre nosotros. Joaquín y Ana, modelo y ejemplo de servicio y de escucha de Dios. Que sean también los que bendigan, los que ayuden, los que soporten a los padres de nuestros padres, para que ellos también sean ejemplo, ellos sean amor, ellos sean esperanza en nuestro mundo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén.
Continuamos nuestra tertulia y, como les decía, vamos a empezar una sección sobre el mundo del Nuevo Testamento, la Jerusalén del tiempo de Jesús. En programas anteriores habíamos conversado sobre parte del programa sobre ello, pero quisiera ahora, el mes de lo que queda de julio y el mes de agosto, ir introduciéndonos en este mundo bíblico, porque en el mes de septiembre, tradicionalmente en muchas diócesis en los Estados Unidos y en muchos sitios, es el mes dedicado al estudio de la Biblia, dedicado a la Sagrada Escritura. Y para poder entender el mundo bíblico, la palabra de Dios, hay que conocer el aquí y el ahora. Es lo que muchas veces les he dicho: si no conocemos el contexto, difícilmente podremos leer el texto y siempre tendremos un pretexto para manipular el texto. El aquí y el ahora, lo que en unos momentos significó y tuvo importancia, ahora quizá para nosotros ya no la tiene, o quizás le podemos conocer mejor cómo ese medio ambiente fue condicionando, fue acercando al conocimiento de la vida y de las costumbres y demás. Habíamos visto en días pasados lo que era el templo de Jerusalén, la ley que fue dada por Moisés, el sábado, la sinagoga y demás. A continuación vamos hoy, en todo lo que nos dé tiempo hoy, si no los próximos días, como les digo, el mes, lo que queda de julio, que es este programa, y los programas de agosto, vamos a dedicarles a ese mundo de Jerusalén, a ese mundo tan rico, tan complejo, tan desconocido, que es el que nos va a dar la clave de muchos de los salmos, de muchas de las ansiedades, muchas de las esperanzas, muchas de las luchas del pueblo de Dios. Y va a ser el punto, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero. Jerusalén, como lo definió un historiador, una ciudad de 2 pueblos y de 3 religiones. Un Dios, 2 pueblos, 3 religiones. Compleja, rica, con una ciudad, ¿cómo les diría?, pequeña. Es una ciudad que apenas, creo que no llega ni siquiera al 1.000.000 de habitantes. Manhattan, por ejemplo, tiene 8 millones de habitantes. Manhattan solamente tiene tantos habitantes o más como todo Israel y sobra. Pero tiene un algo. Los escritores del Talmud de Babilonia solían afirmar de que cuando Dios creó el mundo, hizo 10 medidas de belleza. 9 se las dejó a Jerusalén y la 1 al resto del mundo. Y parece una exageración, es una exageración y demás, pero cuando uno camina, cuando uno vive, cuando uno huele, porque es una ciudad que tiene unos olores característicos en ciertos rincones de la ciudad, el corazón de la ciudad, sea que uno esté en un barrio de la periferia, sea que uno esté en el corazón de la ciudad vieja, en el mero de la ciudad, hay un algo especial. Es pensar que en esa ciudad se ha llevado a cabo los momentos más importantes de nuestra religión, se ha llevado a cabo los momentos más importantes de la religión judía, se han llevado a cabo momentos importantes de la religión musulmana, se ha llevado a cabo muchas historias de luces y de sombras, y que todavía permean en las calles. Yo muchas veces cuando voy a Jerusalén cuando no siempre puedo, trato de escaparme al atardecer a caminar por la ciudad vieja. La ciudad vieja tiene el espíritu de los cruzados, el espíritu de los romanos, el espíritu de los musulmanes, el espíritu de tanto judío como ha derramado su sangre allí. Tiene un algo. Y ya sé que ojalá todos pudiéramos ir alguna vez a Jerusalén, pero para aquellos que no van, poder ser para ellos luz, poder ser para ellos los ojos, la voz, y sobre todo poder ser una ilustración para poder leer después de otra forma, de otra manera, la Sagrada Escritura. Pero bueno, vamos a conversar la Jerusalén del tiempo de Jesús, la composición social de Israel en el siglo I, los sumos sacerdotes, los Sanedrín, el pueblo judío, judíos de la diáspora. ¿Cuál es la situación de la ciudad de Jerusalén? Las profesiones, los trabajos que había en él y aquellos trabajos relacionados con el templo. Vamos a ver si nos da tiempo a verlo todo. Jerusalén era parte de la provincia de Siria.
hasta el punto de que los principales oficios de esta provincia se contaban también en Jerusalén entre los más importantes. Hay que tener en cuenta que el siglo I, que es hasta cierto punto el que nos interesa, porque no es que anteriormente no tuviera importancia, que la tenía, sino que el siglo I es el siglo de Jesús, el siglo en el cual el Señor camina por esas calles, vive ese ambiente, respira ese aire, siente esos calores y esos sudores y esos fríos en otoño, esos fríos en la noche, incluso en las noches de verano, hace su frío, hace su chili, como decimos aquí en Nueva York. Es la ciudad que se asemejaba también en muchas cosas, estaba bajo la dominación romana, al igual que Siria. Los romanos era la fuerza invasora, la fuerza ocupadora, la fuerza imperialista, la fuerza de opresión. Pongámosle todos los nombres que le solemos poner y normalmente a cuando queremos atacar a un país que domina a otros. Son palabras que ya son viejas y demás, son conceptos viejos y demás. Había conquistado Roma, había conquistado toda esa zona del Medio Oriente, buscando varias cosas. Buscando primero una seguridad en sus fronteras. Segundo, una defensa contra el gran peligro en aquella época, que era el Imperio Persa. El Imperio Persa, que actualmente es el Imperio de Irán. Ironías de la vida. Hace 20 siglos, el mundo, entre comillas, civilizado, el gran potencia militar de ese momento, que era el Imperio Romano, tenía su temor a la invasión de los persas, a la invasión del actual Irán. Hoy en día las grandes polémicas defensivas y ofensivas y en el Medio Oriente son precisamente por el gran enemigo, entre comillas, que significa Irán, que significa la antigua Persia. El Imperio Romano sabía organizarse y era grandes partes de las organizaciones que tenemos hoy en día se las debemos a ellos. Y su ocupación de la zona tenía una capital, que era la capital de Siria, Damasco. Desde allí se controlaba. Después se van extendiendo y ocupan la provincia de la Judea. La provincia de la Judea, que después va a ser cambiado su nombre por la provincia de la Palestina, la tierra de los filisteos. Y así va a llegar ese nombre hasta el siglo XX, en que hay la partición en 1900, por decreto de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, se va a partir la Palestina. Se va a partir en dos, la parte de Palestina y la parte de Israel. Pero ese era la dominación. Jerusalén era la segunda capital del Imperio Romano en la zona. La primera era Damasco, en Siria, la segunda era Jerusalén. Se distinguía fundamentalmente de todas otras ciudades de la provincia, ya que estaba en una región desfavorable para los oficios, para los trabajos, ya que era difícil sobrevivir. La única materia prima que había era la piedra. O sea, mientras otras regiones como la Galilea hay pesca, hay cultivos, hay dátiles, en Jerusalén lo único que había era piedra. Y eso va a permitir unas construcciones, una serie de estructuras, una serie de sinagogas, una serie de palacios robustos, que algunos de ellos han durado prácticamente hasta el día de hoy. En la iglesia, por ejemplo, donde se conmemora San Pedro in Galli Canto, San Pedro donde cantó el gallo, está construida sobre el palacio de Caifás. La iglesia del Ecce Homo está construida sobre el palacio que ocupaba, la Torre Antonia que ocupaba Pilato cuando subía a Jerusalén, Pilato el procurador romano. O sea, mientras las montañas de Judea suministraban lana y pieles y los olivares, madera de olivo y aceitunas, además es lo único que se podía sacar de aquella zona. Era una zona pobre, una zona que vivía de la construcción y que vivía, sin embargo, del templo religioso, de los impuestos religiosos. A pesar de lo desfavorable, hay un autor, el pseudo Aristeas, que dice que la ciudad es rica en oficios y lo dice con razón. A causa precisamente de su situación desfavorable, Jerusalén, que tenía en tiempos normales, en tiempos tranquilos, unos 25.000 habitantes en tiempo de Jesús, Jerusalén dependía del comercio con las regiones vecinas que del comercio con países lejanos. Tenían poco que exportar, pero sí tenían que intercambiar entre ellos.
¿qué recursos disponía la ciudad para financiar el comercio? Primero, los fuertes ingresos del templo. El templo manejaba mucho dinero. ¿Por qué? ¿Cómo manejaba mucho dinero el templo? Pues las donaciones, los diezmos, la compra de animales para sacrificios. Era una fuente generosa de ingresos para poder soportar la ciudad de Jerusalén. Es verdad que frente a los ingresos también había gigantescos gastos, principalmente debido a la construcción del templo. El templo prácticamente nunca se terminó de construir, siempre hubo, es como ocurre en nuestras grandes iglesias, nuestras grandes basílicas, siempre hay una gotera, siempre hay una lámpara que se apaga, siempre hay un piso que limpiar, algo que se cae, que se mancha, siempre hay algo que hacer. Ahora, además del templo como fuente de ingresos, otra fuente de ingresos para la ciudad, la presencia en ella de extranjeros. Eran 25.000 los habitantes, pero llegaron momentos en los que eran 70, 80, hasta 200.000 habitantes se llegaron a censar en Jerusalén. Estas afluencias eran importantes fundamentalmente en las peregrinaciones debido a las fiestas, debido a los momentos de culto especiales. Todo piadoso israelita estaba obligado a gastar en Jerusalén un diezmo del producto agrícola, el llamado segundo diezmo. O sea, ellos todos los años pagaban sus diezmos de sus ingresos, pero cuando iban a Jerusalén pagaban un diezmo especial. Y claro, ese dinero, cuando hay 25.000 habitantes es grande, pero cuando hay 50, cuando hay 70, cuando hay 100, cuando hay 200.000 habitantes es mucho más grande. Hay también que mencionar también los ingresos por impuestos, al menos en las épocas en que los reyes vivían en Jerusalén. Por ejemplo, hasta el año 6 después de Cristo era Arquelao, del año 41 al 44 Agripa I. Nos cuenta el historiador judío Flavio Josefo que Arquelao, el rey, uno de los sucesores de Herodes, obtenía anualmente de Idumea, de Judea y de Samaria 6 millones de dracmas. O sea, era una cantidad grande de dinero. Y Agripa obtenía de su reino mucho mayor 12 millones de dracmas. La mayor parte de estas sumas se gastarían sin duda en Jerusalén, en el sostenimiento de la corte y en las construcciones. O sea, la ciudad de Jerusalén vivía de lo que viven muchos de nuestros estados hoy en día, de los impuestos. Esos impuestos van a ser la fuente de capital para construcciones, para mantenimiento, para lujos, para nuevas casas, para nuevas construcciones y demás, para que la ciudad siguiera funcionando prácticamente hasta el día de hoy. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes.
A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que el día 13 de agosto tenemos el viaje al Parque del Renacimiento. Esto está abierto solamente en los meses de agosto y septiembre. Y nosotros lo tenemos el sábado 13 para mayor comodidad de todos. ¿Y qué más? Pues que vamos a divertirnos, vamos a entretenernos, vamos a pasar un día en familia. Vamos a recordar la Edad Media con sus caballos, con sus gritos, con sus canciones, con un montón de cosas. Y sobre todo vamos a recordar a volver a ser niños. Cuando íbamos a las ferias de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, a recordar en familia todo eso. Quedan pocos espacios, así que traten de llamar a la oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778 y así podemos conversar, podemos hablar, podremos saber cuánto cuesta, lo que cuesta, cómo se paga, cuántos espacios hay y demás, y qué incluye. El pueblito es unas fincas que hay en el pueblo de un pueblito cercano a Nueva York. Tuxedo se llama el pueblo. Me acordé cuando el tuxedo que uno se pone cuando tiene que ir vestido, como yo digo, de pingüino a algún banquete o alguna cosa, así no se me olvida el pueblo. Pueblo de Tuxedo en el estado de Nueva York, cercano aquí a Manhattan, es poco más de 40 minutos en bus. Vamos a disfrutar todo el día, vamos a disfrutar entre todos. Así que por favor llamen al 212-244-4778. Y continuamos nuestra presentación de Jerusalén. Jerusalén, además de los ingresos del templo, eran de las donaciones, después estaban y los diezmos, después estaban los taxes que daban los habitantes de la zona. Hay también que recordar finalmente que Jerusalén siempre atrajo a los grandes capitalistas, a los grandes comerciantes. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Donde hay gente que tiene que comer, hay gente que tiene que descomer, hay gente que tiene que dormir, hay gente que tiene que comprar ropa, hay gente que se enferma, hay gente con dinero, porque cuando se va de peregrinos siempre se hace el esfuerzo de llevar pues un alguito más para traer souvenirs y recuerdos que muchas veces después uno no sabe qué hacer con ellos, pero ahí están los recuerdos, ahí están los souvenirs. Entonces eso siempre ha habido gente viva, comerciantes que por mayor vendían y compraban, recaudadores de impuestos, judíos de la diáspora que se habían hecho ricos, más uno se retiraba a descansar a Jerusalén, más de uno se retiraba a Jerusalén a descansar, a retirarse, habían hecho su buena vida de negocios y querían volver a la ciudad santa. Siempre Jerusalén fue un polo de atracción. Miren, hay una serie de ciudades en el mundo que tienen como decía Cantinflas, un qué sé yo, que yo no sé qué, que atraen, que llaman la atención. Está Roma, está Jerusalén en las ciudades antiguas, está Pekín, Beijing, tiene un algo especial. Está hoy en día en la edad moderna, en la edad actual, está la ciudad de Nueva York. Es sucia, es grande, es ruidosa, es peligrosa, pero atrae. Hoy en día podremos decir, yo les puedo decir por experiencia personal, hay 3 ciudades en el mundo que tienen un algo especial: Jerusalén, Roma y Nueva York. Pero vamos a seguir hablando de Jerusalén. Hay gente que manejaba mucho dinero. Y eso, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde hay gente? Y ese movimiento era un movimiento importante. Por eso no es de extrañar que Jesús, cuando va al templo,
como dirían en buen borinquen, se enfogona, se molesta, se vuelve toda una ira y coge y desmonta, empieza a patadas y a desmontar los kioscos que habían montado alrededor. Y por eso hay algunos autores que afirman que los que pidieron la muerte de Jesús no fueron solamente los sacerdotes, que fueron muy astutos, sino fueron los comerciantes, los que habían montado los kioscos para los impuestos, los que habían montado los kioscos para cambio de moneda. ¿Por qué el cambio de moneda? Por una razón muy sencilla, no es porque fuera más valioso o menos valioso, que no es como hoy en día que pues, uno cambia el dólar, cambia el shekel, cambia el euro, cambia la libra esterlina, no. Muchos de estos judíos venían de la diáspora, venían de países extranjeros, de países no judíos, en los cuales estaba permitido la fabricación de monedas con imágenes humanas o con imágenes de animales, con imágenes. Y eso estaba prohibido en la religión judía. No hagas imágenes a semejanza de Dios, dice el Levítico. Entonces ellos cambiaban sus monedas por monedas judías. Y no eran de igual a igual, de pelo a pelo. Eran las comisiones y entonces había suculentas ganancias en los cambistas de dinero. Y había algunos que tenían que hacer sacrificios por sus pecados, dependiendo lo establecido por el Levítico también, para un hijo, rescatar un hijo, dos pichones o 2 tórtolas, como dice, o un buey o una vaca o un cordero, etcétera. Entonces hay que comprarlos y tienen que estar limpios, tienen que estar preparados. Todo ese, el incienso que había que quemar, el aceite para iluminar las lámparas, todo eso se vendía y se compraba. Y por tanto, siempre en torno al templo de Jerusalén, había una gran cantidad de comerciantes, una gran cantidad de dinero. Los ingresos que recordaba que Jerusalén atrajo siempre, esos ingresos bastaban para hacer frente a las importaciones. La ciudad, a su vez, fabricaba, además de productos de uso diario, artículos de lujo, tales como ungüentos, frascos de alabastro lleno de perfume de nardo puro, mencionado al narrar en Marcos 14:3, contenía un producto sin duda de Jerusalén. La afición de la corte a las construcciones fue siempre, veamos el relato referente al rey Salomón, el desarrollo de la industria de la construcción, de objetos de arte. Durante la época de Jesús, Jerusalén solo fue corte durante un pequeño periodo, del año 41 al 44, bajo el rey Agripa I, con todos los miembros de la familia de Herodes, por ejemplo, Herodes Antipas, Agripa II, venían a Jerusalén a las fiestas cuando no habitaban allí permanentemente. Se sentían de una forma ligados a Jerusalén. Prueba ello es que Agripa II hizo nuevas construcciones en el palacio que habían construido sus antecesores, el palacio de los Asmoneos. Los cortesanos y los poseedores del capital nacional establecidos en Jerusalén tenían gran necesidades para la vida: perfumes, vinos exóticos, frutas frescas, carne fresca, una serie de cosas que había que mantenerlos y había que irles dando y demás. En fin, todo era una ciudad en torno a la cual había todo un mundo complejo, tan complejo como puede ser en el día de hoy. Una ciudad, para que funcione en el día de hoy, tiene que tener pues servicios higiénicos, servicios médicos, servicios de comidas, servicios de transporte, servicios de construcción, todo ese tipo. ¿Y eso cómo se mantiene? Pues a base de impuestos. O sea, cuando montamos en la transportación pública en nuestros países, hay que pagarlo. Se pagan con impuestos indirectos, pero hay que pagarlo. Pues eso mismo ocurría en aquella época. Por eso Jesús, por ejemplo, cuando le dice Pedro, le preguntan a Pedro, oye, ¿tu maestro va a pagar impuestos o no va a pagar impuestos? Y Pedro le pregunta a Jesús, y Jesús le dice, mira, busca la moneda y en el pez y paga por ti y por mí. Es cuando le dice, ¿es lícito o no es lícito pagar impuestos? Dicen, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, se les sale por la tangente. Pero en lo que nos está indicando el texto evangélico es esa abundancia de
de impuestos y en abundancia de ingresos. Era una ciudad cosmopolita. Jerusalén era una ciudad cosmopolita. ¿En qué lo sabemos? Aparte de todas las construcciones que hemos visto, que todavía las ruinas existen, se han reciclado muchas de esas ruinas. Aparte de eso, en el momento de la muerte de Jesús, ¿en qué idiomas se pone esa causa de la muerte? En hebreo, en latín y en griego. Jesús Nazareno, rey de los judíos, el INRI, Jesús Nazarenos Rex Judeorum. Eso quiere decir que había una población cosmopolita, una población grande y abundante. Pues bien, hemos visto, por así decir, la cosmopolita y de qué vivía. Ahora, ¿quién mandaba, quién manejaba la sociedad, quién manejaba la vida en Jerusalén? Lo vemos ahora. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. Continuamos nuestra tertulia y vuelvo y les repito, les recuerdo nuestro paseo al lugar del Renacimiento en el pueblo de Toxido el día 13, el Festival del Renacimiento, el sábado 13 de septiembre, si Dios permite, a partir, creo que es de las 8 de la mañana hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde, no recuerdo. Cuando llegamos volvemos siempre tranquilos y felices. Para más información llamen al teléfono de nuestra oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y ahora, ¿quién formaba la sociedad judía en el siglo I? Tenía varios estamentos, varios elementos, por así decir, compartimentos estancos, compartimentos, grupos que no se mezclaban unos con otros. Estaba el poder político, que estaba formado como una pirámide: el emperador, el rey judío vasallo y los gobernadores y el procurador romano. El emperador en tiempo de Jesús empezó siendo Octavio Augusto cuando él nace,
y cuando él muere, el emperador Tiberio, como rey del imperio, como el controlador de todo. Vamos a poner el ejemplo: el presidente de los Estados Unidos controla 52 estados, 51 estados, pero es el presidente de todos, el rey, el emperador de todo el imperio romano, que va a tener sus sucursales, los pequeños estados, los pequeños reinos. Y en el caso del concreto de Jerusalén, en el caso concreto de la provincia romana de Judea, que después se va a convertir en la provincia romana de Palestina, va a haber un rey vasallo, un rey que no es del todo independiente. No puede hacer hasta cierto punto lo que le dé la gana. Estaba sometido a las leyes de los procuradores romanos. Había un supervisor, había un inspector, había un controlador romano. Y ese rey vasallo va a ser Herodes el Grande. A la muerte de Herodes se van a repartir... en Roma no quiere un rey, va a poner gobernadores, va a bajar la categoría de gobierno, la categoría de presencia de estas personas, de poder de estas personas en la provincia romana, de manera que estén más supeditados al procurador romano. Y el rey vasallo, al morir, que es Herodes el Grande, va a ser nombrado gobernador de Samaria y Judea. O sea, dividen lo que es la provincia romana de Judea, la dividen en partes. La dividen Samaria y Judea, un rey, un gobernador, que es el gobernador Arquelao, la parte de Galilea y Perea, o sea, lo que es actualmente Galilea, y la franja, parte de las alturas del Golán y parte de la franja de la Cisjordania, del otro lado, la parte este del Jordán. El que está al frente es Herodes Antipas. Herodes Antipas, que va a tener uno de sus palacios en Maqueronte, lugar que está hoy en día en mitad de la nada, como aquel que dice, dominando desde las alturas el valle del Mar Muerto, y que está pues el sitio más cercano de la civilización, está a 1 hora y media en autobús, 1 hora y media, casi 2 horas en autobús. Pero allí él logró una fortaleza prácticamente inexpugnable. Allí vivía y allí tenía sus fiestas y sus orgías y demás. Y allí va a ser donde van a matar a Juan el Bautista. Herodes Antipas va a ser gobernador de Galilea y Perea. Y luego Iturea y Traconítide, que viene siendo el sur de Israel, va a ser Filipo. O sea, para que nos entendamos, y brevemente, el imperio, la provincia romana de la Judea estaba mandada por el emperador romano, era la máxima autoridad. Tiempo de Jesús, Octavio Augusto, Tiberio. Ellos no van a estar allí todos los días, van a tener un rey que se encarga del día a día. Es un rey vasallo, va a ser Herodes el Grande. Herodes el Grande, que ha vivido un tiempo en Roma, que es favorable a Roma, que va a hacer una serie de construcciones megalómanas. Va a terminar de construir el templo, va a construir una serie de palacios, va a construir una ciudad, Cesarea del Mar, va a construir una serie de acueductos. Es un gran constructor. A la muerte de él, los romanos no quieren reyes, van a poner gobernadores y dividen dividen la provincia romana de Judea en 3 secciones: sección de Samaria y Judea, que ponen al frente a Arquelao; sección de Galilea y Perea, que ponen al frente a Herodes Antipas; y sección de Iturea y Traconítide, que ponen a Filipo. Que esos 3 van a ser los 3 reyes que van a tener que ver con la vida de Jesús y con la vida de Juan el Bautista y con el desarrollo de la primera comunidad. En la provincia de Samaria y Judea, Arquelao dura poco por lo sanguinario que era, y los romanos lo sustituyen por un procurador romano, que en tiempo de Jesús, en el momento de la muerte, va a ser Poncio Pilato. Ha habido anteriores y posteriores, pero el que más nos interesa es Poncio Pilato, sanguinario, maltratador de los romanos, todo lo malo que se pueda decir de él. Sabemos que existió por varios testimonios, el testimonio más cercano para nosotros son los evangelios, pero hay también testimonios arqueológicos y demás. Esa era la organización de poder. Junto a ellos va a haber otra organización, si queremos, más maquiavélica, más retorcida,
más empobrecida también y que lamenta la pérdida de poder, que va a ser en la organización religiosa. La organización religiosa que está presidida por el sumo sacerdote, por el Sanedrín, por el pueblo judío y los marginados. Vamos a por ellos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. Continuamos nuestra tertulia y antes que se me olvide, y como ya el próximo programa habrá pasado, la próxima semana es el 31 de julio. Hoy es 26 de julio, viernes 27, sábado 28, domingo 29, lunes 30, martes 31. ¿Por qué quiero citar esta fecha? Porque el martes 31 de julio tenemos un recuerdo en la iglesia muy especial sobre San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, su vida es ya de por sí una aventura prácticamente. Nace en el País Vasco, en el norte de España, en Loyola, en la aldea de Loyola, familia pudiente, familia de nobleza, interviene en las luchas independentistas de la época, queda herido, vive en sus años jóvenes en Castilla. Recuerdo haber conocido cuando yo era estudiante de escuela superior en un pueblo de Castilla, en un pueblo de Ávila, en Arévalo, un pueblo milenario fundado hace más de 3.000, 2.000 y pico de años. En ese pueblo todavía vivía un descendiente de San Ignacio de Loyola. Era el médico del pueblo y bueno, se sabe que Ignacio había estado allí, de allí sale a pelear en el frente de Pamplona, donde cae herido, en la convalecencia, aventurero, mujeriego, bebedor, pendenciero y demás, pero en la convalecencia queda cojo. Pide novelas amorosas y no hay otros libros que Vidas de Santos, en fin, la conversión llega y hay un proceso de conversión y un proceso de servicio a Dios. Y lo que sabía hacer era matar, era organizar, era hacer campañas militares. Va a cambiar el chip, va a cambiar el microchip en la cabeza
va a organizar un ejército, pero un ejército para la mayor gloria de Dios, la Compañía de Jesús. Compañía de Jesús, conocidos generalmente como jesuitas, cuya influencia va a ser grande en la espiritualidad de la Iglesia Católica en los últimos 5 siglos. Y una de las aportaciones de Ignacio de Loyola va a ser los ejercicios espirituales. Igual que los militares se ejercitan en maniobras, igual que los deportistas se ejercitan en el deporte, el creyente se ejercita en la vida espiritual. Los ejercicios espirituales, que no son otra cosa que la lección divina sin Biblia. Las etapas del ver, juzgar, actuar van a ser un poco lo que Ignacio de Loyola va a implementar para ejercitarnos y acercarnos a Dios. 31 de julio, no lo olvidemos, San Ignacio de Loyola, el gran maestro de la espiritualidad católica.